Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, un gusto saludarle. ¿Aprovechó el presidente la oportunidad histórica de enfrentar la crisis económica sin la beligerancia de una oposición mayoritaria? Yo creo que sí, y creo que el presidente ha hecho una labor en el campo político que es reconocida por la sociedad y hoy empieza a dar sus primeros, yo diría, las primeras señales del trabajo en el campo económico. Creo que las decisiones que ofrece este programa económico se contradicen bastante con aquel que lo anunciaron en el mes de diciembre y que tenía bastantes contradicciones, y por el otro lado va en la dirección que todos hemos pedido, recuperar los equilibrios macroeconómicos. Va a ser una tarea larga, va a ser una tarea compleja. A mí me gustaría caminar más rápido. Me parece que el problema fiscal hay que abordarlo con un poquito más de decisión. El objetivo de reducción del gasto es, yo diría, bajo para las necesidades y capacidad de endeudamiento que tiene el Ecuador. El esfuerzo tiene que ser mayor, pero la dirección es la correcta. Si no es un paquetazo, ¿se queda corto el programa o está bien equilibrado? Y depende mucho de cómo se ejecute. Nosotros y yo de manera personal he venido manifestando que, dadas las condiciones del modelo económico, de la dolarización, el problema de competitividad de las empresas, el decaimiento general de la economía ecuatoriana, el estrangulamiento financiero, medidas de, yo diría, corte de shock no eran y no son recomendables. Ahora es mucho más indispensable y necesario trabajar con un programa gradual, perseverante, que sea consistente, que se lo pueda verificar, que se lo pueda dar un seguimiento y que se lo cumpla. Los anuncios son importantes, pero aquí en los detalles es en donde vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno de llevar adelante este programa y la decisión de sostenerlo en el tiempo. Tienen que existir instituciones y tiene que haber un compromiso del gobierno de que se verifiquen los resultados. La información tiene que ser transparente. Me parece que hay que establecer un compromiso con la sociedad de volver a estudiar todas las cuentas públicas. Hay muchas, yo diría, tramposerías que se hicieron en la elaboración de las mismas que hay que seguirlas descubriendo y poniendo en conocimiento del país para que con esa sinceridad tengamos todos las reglas bien claras y sepamos con absoluta claridad que las cosas son como se mencionan. En ese sentido, el mayor enemigo no serían los correístas enquistados en el gobierno, como se afirma políticamente, sino un comportamiento observado dentro del Estado durante una década. O sea que eso no solo existe por ser partidario de tal o cual línea política, sino respecto a un hábito, a cómo ver las cosas y a cómo ver y manejar el Estado. ¿Va a influir eso respecto a la intención de reducir el déficit estructuralmente? Por ejemplo, en el recorte del gasto, en la deuda. Claro, por supuesto, Alfredo. El problema de la debilidad institucional es un óbice para la programación y para la buena política en el Ecuador. Hay que reconstruir la institucionalidad en todos los órdenes. Y en ese sentido, el programa económico no ha topado aspectos que me parece que son claves y fundamentales y que deberán abordárselo. El tema del Banco Central del Ecuador, su delicada situación financiera, su dependencia y relación con el financiamiento del déficit fiscal, su carencia de autonomía. Hay que recuperarle al Banco Central, hay que darle la dignidad que tenía, hay que volverle nuevamente el veedor interno imparcial que representaba el interés de la colectividad y no veía el interés solo del gobierno. Hay el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su situación es difícil, es complicada. Ya no preocupa solo el déficit actuarial, sino el déficit financiero, el déficit de mañana, el déficit del próximo año. Hay que mirar en ese sentido lo que usted en algún momento estaba preguntando en la entrevista anterior a Andrés Mideros. Hay que tener claras las líneas de gestión de acuerdos comerciales. Y en ese sentido hay que olvidarse de aumentar aranceles.
A mí no me gustan ese tipo de decisiones. Aunque No sea está por para la vía bienes de las consumo. restricciones. Para nada, para nada. El problema nuestro no está en el tipo de bienes que importamos. El problema está en que nosotros estamos inflando internamente la economía con un gasto público excesivo que hace que derive en consumos innecesarios. Si controlamos el gasto público, si lo hacemos mucho más eficiente, si el papel del Estado está mucho más concentrado, la balanza de pagos se va a arreglar solita porque van a venir los capitales, van a sentirse seguros. Es más, si hay estabilidad tributaria y jurídica como nos ofrece el presidente de la República, los capitales van a venir en el tiempo. No hay necesidad de darles beneficios adicionales, pero hay Claro, que ese ser es el beneficio de tener una moneda extranjera de curso legal, digamos, Claro, de que no es necesario por supuesto. emitirla. Ahora, respecto a las reformas que usted decía sobre el Banco Central, y también observo que sería necesario respecto al campo laboral, porque si bien es cierto, se ofrecen nuevas modalidades de trabajo, el problema es que está prohibido el trabajo por horas, por ejemplo. Y en el asunto del Banco Central también el problema son las competencias que están establecidas en la Constitución. ¿En algún momento habría que avanzar hacia una reforma constitucional también? Sí, creo. Yo creo que hay necesidad de revisar la Constitución del 2008 y hay que revisarla seriamente siguiendo los procedimientos que ella mismo establece. Yo no creo que hay que hacer lo que se hizo en el 2008, romper la Constitución para volver a crear otra, sino usemos los mecanismos que están en ella para revisarlo. El Banco Central es un tema y que tiene que ser realmente reubicado dentro de la organización económica. El tema de los contratos laborales, nada de flexibilización en el sentido de que signifique pérdida de derechos, no. Yo creo que defendiendo los derechos, el presidente lo dijo con mucha claridad anoche, hay cómo encontrar otras fórmulas de relaciones entre el trabajador y el empresario que permitan conciliar los intereses legítimos de las dos partes. Una buena remuneración para el trabajador, un buen rendimiento para el empresario. Los dos son socios del desarrollo, los dos no son enemigos del desarrollo. La teoría marxista demostró un fracaso total en ese sentido al tratar de enfrentar a los dos miembros de una colectividad que son inseparables. El capital y el trabajo son inseparables. Y además la OIT lo permite, por eso es que es importante lo del pago por claro. horas, porque eso permite justamente una buena remuneración, un respeto a los derechos y flexibilización. Ahora, sobre la deuda y el pública... contrato, perdóneme Mauricio, Sí, sí. y perdón Alfredo, y perdóneme, el contrato a un año a plazo fijo es también un buen instrumento que hay que recuperarlo. Ese contrato va a evitar que en el mercado se den, yo diría, contrataciones que van a la línea del subempleo o del empleo inadecuado y de transacciones de esa naturaleza. Bueno, tendremos más tiempo en adelante para tratar otros puntos sobre el programa económico a medida que se vaya ejecutando. Abelardo Pachano, del Foro de Economía y Finanzas. Gracias por participar en Contacto Directo. A usted, Alfredo. Samantha. Alfredo, así concluimos Contacto Directo. Hasta el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.